¿Qué es lo que hace que una persona común y corriente se vuelva presidente o presidenta de un país? Pensémoslo un momento. ¿Un papel llamado constancia de mayoría? ¿La suma de votos en toda una elección? ¿El juramento ante la Biblia o el texto sagrado de su preferencia? Quizás sea la Constitución. ¿O simplemente que millones de ciudadanos creyeron en esa persona? Ante estas interrogantes aparece el eje a discutir el día de hoy, y para ello analicemos el siguiente caso. Una persona puede ser presidente legal de un país sin ser considerada legítima, o al revés. Imaginemos el escenario donde una persona puede ser vista como el verdadero ganador de una elección por millones de ciudadanos, pero carecer de todo reconocimiento jurídico e institucional que lo avale en este cargo. Estos supuestos que podrían parecer muy ajenos o abstractos en el plano de lo teórico, no lo son tantos cuando los situamos en la coyuntura política, ya no solo latinoamericana, mucho menos únicamente mexicana, sino de todo el continente, para poder situar, en este caso, las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2021. En fin, los supuestos no lo son tanto cuando lo comparamos con la realidad. Valdría la pena que nos preguntáramos nuevamente, ¿qué es lo que vuelve a una persona presidente o presidenta? Para ello nos encontramos ante dos posibles respuestas. Por un lado, la legalidad, representada en las normas, las instituciones, los procedimientos político-electorales y sobre todo en la constitución del país analizado. Por otro lado, podríamos hablar de la legitimidad, la cual nos implica ver más allá de la popularidad de una persona, o candidato en nuestro caso, para definirla como la aceptación colectiva que ratifica como válida o inválida una figura de autoridad. Hablar de legitimidad nos invita entonces a pensar en las creencias colectivas sobre si una persona realmente tiene el derecho, por más ratificado que esté desde la óptica de lo legal, de ejercer el poder público. Ante las constantes crisis en la era del nuevo corolario Trump, profundicemos en los dos siguientes casos para dar una posible respuesta, o profundizar al menos. Un presidente constitucional ilegítimo y un presidente legítimo pero ilegal. Me llamo Alejandro Bravo, soy un esquizo académico y te doy la bienvenida al análisis de esta semana. La madrugada del 3 de enero del 2026, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado junto con su esposa, Cilia Flores, en Caracas, por fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos, en el marco de una operación militar y de clara naturaleza bélica contra la República Bolivariana de Venezuela, que dejaría un saldo de más de 112 personas heridas y más de 80 muertos. Más allá del análisis de coyuntura que podríamos hacer sobre el intervencionismo yanqui en América Latina, esta intervención militar colocó nuevamente un tema de análisis sobre la mesa. ¿Nicolás Maduro era o no el presidente de Venezuela al momento de su secuestro? Al margen de las creencias de bueno o malo, analicemos este caso. El 28 de julio del 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Venezuela. Y dentro de los múltiples candidatos de la boleta encontramos a dos. Por un lado, al candidato de la oposición, Edmundo González, y por otro, al candidato oficialista y que buscaba la reelección, Nicolás Maduro. No es tema de este video profundizar en el sistema proceso electoral venezolano, pero en favor de hacer un análisis de coyuntura, será conveniente que analicemos dos momentos de esta contienda. El primero aparece justo al terminar la contienda electoral, cuando Nicolás Maduro es respaldado por la constancia de triunfo emitida y validada por el Consejo Nacional Electoral, para, posteriormente, esa misma constancia ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con la emisión de la constancia y su posterior ratificación, empezamos a plantear sobre la mesa el elemento legal e institucional de la contienda y de la presidencia, en este momento, de Nicolás Maduro. Pero a su vez, Nicolás Maduro tomará protesta jurando sobre la Constitución que lo investiga como presidente. Ante representantes de los demás poderes,
e instituciones de la República de Venezuela, que también emanaban o emanan y están facultadas por la Carta Magna. Es en ese acto protocolario que podemos entender una simbiosis entre lo legal y los elementos simbólicos que dan forma e intentan legitimar al sujeto en la presidencia, es decir, Nicolás Maduro. Fue el presidente legal constitucional de Venezuela, porque la Constitución y las instituciones que de ella emana le otorgaron ese reconocimiento legal. Mientras que por otro lado, los elementos simbólicos de la toma de protesta le brindaron un respaldo de legitimidad, sino ante la población que acusaba de fraude, sí ante el electorado, instituciones y poderes. Esta premisa sobre la alegada legitimidad de Maduro se puede poner en contrapunto cuando ponemos sobre la mesa los siguientes elementos. El proceso electoral del 28 de julio sufrió una serie de irregularidades que se agravaron al momento de que el gobierno se negara a mostrar las boletas. Este hecho fue denunciado tanto por actores de la oposición como por supuestos aliados en la región, como Gustavo Petro en Colombia o Lula da Silva en Brasil. ¡Que vaya! También estos dos personajes tienen elementos de análisis y esquizoanálisis. Para complementar estas denuncias, la alegada legitimidad y legalidad de los elementos institucionales y simbólicos que brindaban una especie de protección e investían a Maduro como presidente también pueden ser puestas a discusión. Más específicamente, volteemos a ver la constancia de triunfo emitida por el Consejo Nacional Electoral y su posterior ratificación por el Tribunal Supremo de Justicia, ambas instituciones emanadas y facultadas por la Constitución venezolana, es decir, posicionadas en la esfera de lo legal, pero que al ser entendidas por un sector de la ciudadanía, también en la esfera de lo público, y lo público limitado únicamente a la esfera del quehacer del gobierno, estas, ahora sí que coloquialmente, sin querer queriendo, se vieron atravesadas por el proceso de desgaste y desconfianza que la cosa pública atravesaba ante los ojos de un sector de la población venezolana y del mundo en general. En otras palabras, para un sector de la población venezolana, las instituciones que reconocían a Maduro eran legales, pero no legítimas. Y por lo tanto, el presidente que emergiera de ellas tampoco podría ser considerado legítimo. Llegados a este punto, podemos plantear una primera conclusión. Nicolás Maduro, más allá de todas las percepciones ideológicas de buenos y malos, era el presidente de Venezuela desde la perspectiva de lo legal, es decir, desde la Constitución, las instituciones, los procedimientos en materia electoral y en general, porque el marco jurídico venezolano lo invistieron como tal. Nicolás Maduro, constitucional y legalmente hablando, fue el presidente de Venezuela hasta el momento de su secuestro. Pero desde la perspectiva de lo legítimo, su mandato permaneció en abierta disputa hasta el momento de ser secuestrado por el tío Sam. Y precisamente ahí es donde está el punto central de nuestro análisis. Porque como veremos la próxima ocasión, en política, una cosa es sentarse en la silla presidencial, portar los colores de la bandera en el pecho. Pero otra muy distinta es convencer a la sociedad de que tienes el derecho de sentarte en ella, de portar esos colores, pero sobre todo de ejercer el poder público.